Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Truck Simulator Pro 3. En el día de hoy, amigos, tenemos un video importante, un video jugoso, delicioso, suculento, cargado de información, amigos, porque Magix ya ha aparecido nuevamente a la luz pública con información jugosa, con información bastante interesante. También salió mostrando algunas imágenes del videojuego, de lo que viene para la próxima actualización. Pero por supuesto que este servidor que ustedes tienen aquí, hablándoles, tiene noticias exclusivas, tiene información un poquito privilegiada que voy a compartir con ustedes, amigos, porque el futuro del videojuego la verdad es que pinta bastante interesante, perdón. Y bueno, vamos a hablar de eso también, chicos. Por cierto, vamos a hablar también un poquito sobre lo que Magix está preparando para nosotros. Acuérdense que en un anterior video les había mencionado de que Magix estaría trabajando en un nuevo proyecto. Bueno, vamos a especular un poquito ahí. Y también, amigos, les voy a decir un poco de lo que tienen que irse preparando para la próxima actualización, para que puedan jugarlo, porque sí, la próxima actualización va a incluir más contenido en el juego y vamos a necesitar estar preparados, ¿vale? Hay que estar preparados, entonces les vengo a decir las cosas que tienen que tener para disfrutar el nuevo contenido que viene en la actualización, chicos. Es una actualización bastante grande, la verdad. Y bueno, también te voy a decir cuándo va a estar llegando pues esta actualización, chicos. Y todo eso lo vamos a estar hablando en este video. Pero antes de empezar con el video, chicos, vamos primero con un mensaje de nuestro sponsor. Si estás pensando en comprar un nuevo juego para tu PC o consola y no quieres gastar mucho dinero, te recomiendo de inmediato que visites la web de Instant Gaming. Instant Gaming es una tienda online donde encontrarás un catálogo muy completo de todos los juegos para PC y consola, tanto nuevos lanzamientos, pre-lanzamientos, los juegos que llevan años en el mercado. En Instant Gaming también encuentras tarjetas de saldo para PlayStation, Xbox, Nintendo y muchos de tus juegos favoritos. Y lo mejor de todo es que con Instant Gaming podrás obtener descuentos de hasta un 80% en juegos. Con tantas ofertas, pues lo más probable es que te compres 2 o hasta 3 juegos con el dinero que ibas a gastar en otra tienda. Y si eres de los que no se fía de nada, pues en Instant Gaming puedes realizar todas tus compras con PayPal, que ya sabes que es lo más seguro para pagos con internet. Además de que en Instant Gaming no estás comprando juegos a terceros, es decir, como un marketplace, sino que es directamente a una tienda como si visitaras una en físico, solo que acá es desde la comodidad de tu hogar. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar mi enlace para que te hagas con tu próximo videojuego. Y ahora sí, continuamos con el video. Muy bien, chicos, así como lo han escuchado, ahora vamos a continuar con el video Y primero que nada tenemos que dirigirnos al Discord de Magix, que si por cierto no estás en el Discord, aquí abajo en la descripción te va a salir. Así que nosotros quedamos aquí en el semáforo porque vamos a ir en camino a un lugar que tienes que tener. Aquí estamos en el Discord, chicos, y en el día de hoy el desarrollador Dartmoor dio a conocer pues algunos sneak peek, algunos primeros vistazos para el mapa de Montana, chicos. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a echarle un ojazo a todas estas imágenes que nos compartieron hoy. Primero que nada, por acá tenemos una autopista. Bueno, no una autopista, sino una vía pues que conduce hacia Montana. Este mapa, chicos, quería hablarles de que este mapa es un poco más pesado, es más... tiene más vegetación, ¿vale? Tiene más vegetación que los otros mapas. Por lo tanto, esa fue una de las razones principales por las cuales se tardó muchísimo este mapa, porque había que optimizarlo para todos los celulares, o sea, los que corren el juego. Este juego no lo corre cualquiera, porque es que mirad esto. O sea, es imposible, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos otro vistazo. Tenemos una vía ferroviaria, tenemos un patio ferroviario, perdón. También tenemos un mapa grande, ciudades grandes, porque mírate esta ciudad de acá, o sea, esta ciudad abarca todo esto que tenemos aquí. Y luego al fondo también tenemos otras empresas, como puede ser esta de acá. Tenemos los patios de ferroviarios y todo eso. O sea, es un mapa, bien pesadito, es un mapa gordo. Es un mapa gordo, chicos, pero bueno, continuamos. Creo que desde acá se ve... no, este es otro lado, creo. Sí, creo que este es otro lado, no estoy seguro. Pero no, sí, yo creo que es otro lado. También por acá, fíjate, allá al fondo parece que tenemos otra fábrica. Incluso los molinos por allá. No, es un mapa gordito, es un mapa gordito y lleno de vegetación. Mírate, o sea, como te puedes dar cuenta, aquí hay mucha vegetación en este mapa. Y esa seguramente fue una de las razones por las cuales pues se tardó muchísimo en salir, debido a la optimización, claro. Tenemos agua por allí también. Y acá tenemos también, a ver, sí, más ciudad. Bueno, esta creo que es la misma ciudad de antes, pero
desde otro punto de vista, chicos. Ajá, sí. Mira de los puentes por allí. Vamos a tener más cosas. Por supuesto, este es simplemente un pequeño vistazo de lo que vamos a tener, amigos. Pero la verdad es que viene espectacular, chicos. Quiero mostrarles por acá también en el Discord algo que ellos nos mostraron hace un tiempo atrás. ¿Dónde estás? Creo que aquí viene. No, acá, esto. Presten atención a esto, chicos, porque esto vamos a estar hablando un poquito. Y también, amigos míos, vamos a ver un tráiler que no tenemos por aquí. No, creo que no. A ver acá, no. Hay un tráiler que ellos no mostraron, pero que viene en esta actualización, chicos. Vamos para el juego. Hemos vuelto al videojuego y todavía nada... Ah, bueno, ya, justamente cambia el semáforo. Ok, chicos, vamos entonces a detallar un poco de lo que viene, aparte de lo que mostré ya en la actualización que está pronto a recibir el videojuego. Bien, primero que nada, chicos, ya tengo más detalles después de lo que les había dicho en el video pasado. En el video pasado ya yo les había dicho esto, pero ahora tengo más detalles. Primero que nada, el nuevo estado que ya vimos, pues es lo que va a estar llegando. Y también vamos a estar recibiendo, chicos, un nuevo tráiler que muchas personas no se lo esperaban y que creo que no habían mostrado. La gente de Magix creo que no lo había mostrado, pero sí era un tráiler que estaba solicitando el juego. Sí, el mismo juego te estaba solicitando un tráiler que no existía y que nunca habíamos visto. Pero ese es el tráiler de Leche. Sí, amigos míos, el tráiler de Leche va a estar llegando a Truck Simulator Pro 3, chicos. Y ese va a ser un tráiler muy importante debido a que hay lugares en los que hay que ir a buscar leche y por lo tanto hay que ir desbloqueándolos. Luego te digo cuáles. Porque como sabes, en este videojuego pues no es como los otros videojuegos que tú buscas mercancía en cualquier lugar. Puedes buscar un avión en un garaje y ya estaría, ¿no? No, así no. Acá los viajes todos son de acuerdo a su ubicación. Otro remolque que va a estar llegando con nosotros en esta actualización es el remolque de animales que te mostré hace un ratito. Ese remolque por fin va a estar llegando, chicos. Y bueno, no sé si vaya a tener animaciones. Como saben, los animales para cargar y descargar, este juego tiene animaciones. Y los animales yo no sé si vayan a tener animaciones, chicos. Pero el remolque de animales va a estar con nosotros dentro de poquito, chicos. Yo sé que a muchas personas les gustan esos remolques, entonces vamos a ver qué sorpresita nos trae Magix, porque acuérdate que Magix en todos los remolques tiene animaciones distintas, diferentes, así que vamos a ver qué se preparó Magix para el remolque de animales, chicos. El remolque de leche quizás pues sea como el remolque de ¿cómo se llama? De petróleo, o el remolque de combustible, que es una animación así como por un tubo, pero vamos a ver todo eso, chicos, ¿vale? El remolque de gasolina tiene una animación de que cuando está pasando el líquido por el tubo, se ve que es un líquido marrón, la gasolina. Pero el de leche entonces será un líquido blanco pasando. No lo sabemos, chicos, vamos a esperar la actualización para ver todo eso, ¿ok? También otra cosa que viene en esta actualización, chicos, es nuevas cargas. Sí, nuevas cargas pesadas. En este caso vamos a tener tanques y vamos a tener tractores. Cargas pesadas. No sé si vamos a tener algún tipo de escolta o algo así, no se habló de eso, vamos a ver qué sorpresitas trae, pero vienen esas cargas nuevas, ¿vale? Esas cargas nuevas son para el remolque de carga pesada, chicos, que ya ya tenemos en el juego, entonces pues prepárense. Nuevas cargas, esas no las teníamos. Ok, chicos, me han visto dando vueltas por aquí, en este sitio, y la pregunta que muchos se dirán, ¿por qué estás dando vuelta aquí? Bueno, chicos, dicho lo que viene en la actualización, vuelvo y te recargo el mapa Montana, tráiler de leche, tráiler de animales, carga pesada de tanques y tractores. Eso es lo que viene. Entonces, vamos a ver ahora. Yo estuve dando vueltas por aquí porque necesito que ustedes se vayan desbloqueando este sitio, ¿vale? La fábrica de alimentos. La fábrica de alimentos va a ser muy esencial. Creo que aquí vamos a recibir leche y esas cosas. Vamos a ver si lo compramos. Sí. En la fábrica de alimentos vamos a estar recibiendo leche. Aquí, como puedes ver, tenemos el iconito de leche. Entonces vayan desbloqueándose esta fábrica que está en Ontario para que les pueda salir remolques.
de viajes de leche, perdón. Ustedes como saben, amigos, en este videojuego no es jugar por jugar, no es simplemente el típico juego de que entras, haces cualquier viaje donde salga, no importa. No, acá va un poco más realista, todo va en base a las empresas, no puedes cargar un avión de un supermercado, no puedes llevar gasolina a un supermercado, cosas así, no, todo va en su ubicación. La gasolina en las estaciones de gasolina y de las fábricas de petróleo y esas cosas. Los materiales como metal y esas cosas a los sitios de construcción o a las fábricas de refinería y esas cosas. Así va este juego. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Y bueno, entonces también al otro lado, ¿vale? Vamos a movernos porque como vimos tenemos nuevas cargas. Entonces vamos para allá, chicos. También te voy a mostrar otra carga, o sea, otro lugar que tienes que tener sí o sí, ¿vale? Vamos a salir de por aquí. Vamos a salir. Mira, un viaje para ver. Bueno. Y bueno, mientras vamos para allá te quería platicar también de que el videojuego, chicos, puede que esté ya recibiendo sus últimas actualizaciones. Puede que esta sea una de las últimas actualizaciones, amigos. ¿Por qué? Porque, chicos, recordemos que este videojuego... Aquí, sí. Fábrica de maquinaria pesada, de hecho la voy a desbloquear. Bueno, no tengo dinero, voy a tener que meter un poco de dinero. Y vayan jugando, chicos, vayan jugando porque no son baratas estas fábricas. Como puedes ver, 500 distintivos. En mi canal tienes los tutoriales para saber cómo descargar, perdón, cómo obtener todas estas fábricas, ¿vale? En mi canal tienes todo eso, chicos. Acá hay son varias fábricas de maquinaria pesada, que aquí supuestamente creo yo que es de donde va a estar saliendo los tanques, los tractores y todas esas cosas. Asumo que sí. Esta es una de ellas que está por acá en Ontario. Mírate lo grande que es. Madre mía, es sumamente gigante esta fábrica, ¿eh? Wow, es sumamente gigante, chicos. Pero bueno, dicho eso, chicos, vamos a trasladarnos hacia un lugar, porque quiero enseñarles también algo que también tienen que tener sí o sí para la actualización que viene. Estas fábricas que te mostré son las que tienes que tener seguramente para hacer los viajes eso. Ok, como te decía, el videojuego puede que esté recibiendo ya sus últimas actualizaciones, porque como sabes, Magix está trabajando en un nuevo videojuego. Y ahora, muchos dirán, Eder, ya van a abandonar el juego. Y quiero que entiendas algo, amigo, no es abandonar el juego, es concluir el videojuego. Juegos como el Construction Simulator, como el Farming Simulator, como... o sea, cualquiera de estos videojuegos de grandes empresas no están abandonados, simplemente son productos que ya están terminados. O sea, todo el contenido que se le tenía que meter ya se le ha metido. Acá en este videojuego ya no queda mucho contenido por meter. O sea, no quiero decir que con esta actualización ya no haya más actualizaciones. Claro que sí van a haber. ¿Por qué? Porque todavía queda un poco más de contenido. Más sin embargo, te quiero recordar de que las actualizaciones de este videojuego las disfrutamos durante muchísimo tiempo rápido, ¿sabes? O sea, Magix estaba métele y métele y métele y métele, cosa que ningún videojuego hace. Pero todo videojuego tiene un principio y un final en su desarrollo. Y este videojuego yo creo que ya está llegando a su final. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que estaba planeado meterse al juego, pues prácticamente ya está dentro. Es decir, los camiones, remolques, los mapas, todo el mapa del juego creo que ya está completado con Montana. Y un montón de cosas más. O sea, el juego tiene su personalización de camiones, tiene sus cargas, tiene todos sus trabajos. O sea, aquí prácticamente ya no falta nada. Este es un videojuego que podríamos decir que ya está terminado, o sea, en una fase ya finalizada. Y eso no es abandonar un juego. Claro que no, güey. Inclusive puede que más adelante, después de que terminen de meter todo el contenido, que si me preguntas a mí qué es lo que falta, bueno, ¿qué es lo que falta aparte de lo que van a meter? Faltan algunos remolques también, como por ejemplo el de chatarra, el remolque de minerales, de mina, que no está incluido, solamente tenemos uno de arena, pero falta un remolque de minerales. Y también faltan que metan esto... ¿Cómo se llama eso? La interacción con el tablero, que ellos me dijeron que iban a meter eso, pero no sé si se va a finiquitar, o sea, si se va a hacer realidad eso. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, y por allí faltan algunas que otras cositas. Como te puedes dar cuenta, no es mucho lo que falta, la verdad. Algunos pedirán más camiones, sí, eso sí dijeron que lo iban a hacer y eso lo harán a lo largo del tiempo, meter más camiones. Eso sí que va a pasar, amigo. Eso tenlo por seguro de que sí se va a dar al pasar del tiempo. Quizás dentro de un par de meses veamos un nuevo camión por acá. Pero ahorita Magix está ya terminando el proyecto este.
para que nosotros tengamos el juego ya completo, que eso es algo importante hoy en día. Hoy en día los desarrolladores nos lanzan siempre juegos incompletos. Afortunadamente Magix es el juego que más contenido tiene, no le falta prácticamente es que nada. Metieron ya los garajes, metieron los conductores, metieron un montón de cosas ya han metido aquí que otros videojuegos durante años y años y años no han metido chicos. Entonces por acá pues Magix es un desarrollador que sí se tomó en serio su proyecto y dijo, mira, esto inicia con pie derecho y tiene que terminar con pie derecho. Yo sé que la optimización del juego no es la mejor, pero hay que entender a la final de que estos gráficos, o sea, mírate esto es una barbaridad. ¿Qué juego tiene estos gráficos? No hay juego que tenga estos gráficos, la verdad. O sea, se ve demasiado increíble. Entonces, pues obviamente eso es difícil. Y aparte, mapas tan gigantes como el que viene de Montana. Uy, carnal, ¿quién mete eso hoy en día en un videojuego móvil? Eso es increíblemente gigante, chicos. Prácticamente estamos como que jugando un juego de supervivencia que son los que tienen mapas más grandes. Como por ejemplo un Down, como por ejemplo Crisis X y estos mapas así que son gigantes. Bueno, acá lo tenemos en un juego de camiones. Entonces, dicho eso, chicos, no se me asusten, no piensen que el videojuego está abandonado ya, no. Simplemente quiero decirles de que este proyecto ya está llegando a su final. O sea, ya todo el contenido que se pensaba meter ya está prácticamente cerca. Así que eso es una noticia muy interesante porque no tenemos que esperar 2, 3, 4 años para terminar de tener todo el contenido acá. No, acá ya dentro de poco Magix ya nos mete todo el contenido al juego. Ok, entonces, dicho eso, chicos, mientras vamos camino a un lugar, quería decirte algo que no te puedo decir. Ok, Edir, ¿qué es esto? Bueno, chicos, ustedes saben que Magix está trabajando en un nuevo juego y lamentablemente no les puedo decir de qué es. Ya lo sé, ya sé de qué es el videojuego, chicos. Pero no les puedo contar porque me han dicho que no les diga nada. Pero lo único que les puedo decir es un pequeño, no sé, una pequeña frase. Y es que es algo que todos estábamos esperando, chicos. Es algo que todos pedimos durante muchísimo tiempo y finalmente Magix escuchó a la comunidad, amigos míos. Es lo único que les puedo decir. No les puedo decir más nada. Ya sé de qué es el juego, chicos, pero tranquilos porque cuando ellos me den el visto bueno para decirles de qué es el juego y mostrarles, porque sí, también les puedo mostrar. También les puedo mostrar, chicos, pero ahorita no puedo. Vale, ahorita me han dicho, guárdatelo en secreto, Eder, guárdatelo en secreto. Y lo único que les puedo decir también es que esto no va a llegar en el 2050. Esto no va a llegar en el 2026 por allá, ni el 2025 yo creo. Amigos míos, esto está más cerca que tú encuentres el amor de tu vida. Esto está cerquita, chicos, y esto pinta increíblemente genial, amigos míos. Así que vayan preparándose, vayan ahorrando también para un mejor celular, porque seguramente hayan unas sorpresas. Entonces, amigos, con esto lo único que quiero darles a entender es que Magix no estaba echándose fresco mientras nosotros estábamos acá preocupados de que no meten actualizaciones, que qué pasó y abandonaron el proyecto. No, señores, mientras nosotros estamos acá pidiendo actualización, Magix no estaba rascándose las nalgas, No, estos tipos están dándole duro a los nuevos videojuegos, chicos, y al juego este también. Por lo tanto, hey, banda, vamos a tener contenido, chicos. Vamos a tener juego, vamos a tener entretenimiento puro. Y ya sabes que es gratis, con Magix esto es gratis ahora últimamente. Entonces, chicos, vamos entonces llegando aquí a un lugar el cual tienen que tener también, chicos. Uno de los lugares que tienen que tener, estos no son los únicos. Ya cuando salga el contenido yo les digo precisamente dónde tenemos. Pero también tienes que tener esto. Ostras, ¿por qué me lo tomé tan a pecho? También tienes que tener esto, amigos míos. ¿Qué es esto? Bueno, esto, amigos, es una granja de ganado. Y de aquí también va a salir leche y, por supuesto, los viajes de animales también, muy seguramente. Así que tienen que ir comprando esta esta granja. No solo esta, todas las granjas del juego las tienen que ir comprando para que, por supuesto, les salgan más viajes de animales y de leche, que son los remolques nuevos que vienen. Entonces, pues por supuesto que vayan desbloqueando eso. Ya saben que en mi canal tienen videos de cómo conseguir distintivos y esas cosas, que es sumamente fácil, ¿vale? Simplemente tienes que jugar, ¿vale? Jugar. Ok, vamos a dar otro recorrido por aquí pequeñito.
Por cierto, también he reportado ahí algunos problemas. Mira, sí, creo que de allí va a salir leche, mira. ¡Ostras, sí! Mira, estas válvulas. Ojo, 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 que ahí vamos a conectar nuestro remolque, ¿eh? Ojito con eso, muchachos. Cuidadito, cuidadito. Mira esto, qué belleza. Entonces, amigos, vayan preparándose y sus distintivos. El que quiere meterle plata al juego, métale para avanzar rápido, porque ¿cuándo llega todo esto, Eder? Bueno, pues todo esto, chicos, está llegando la próxima semana. Sí, señores, dentro del lunes al viernes de la próxima semana estaría llegando este nuevo contenido increíble, importante y muy muy interesante. ¿Qué videojuego te mete animaciones en los animales? ¿Qué videojuego te hace eso? Madre mía, con razón Eder no me corre el juego. Con razón no me corre el juego si las vacas están pastando y espantándose las moscas. Es increíble, chicos, este juego. Así que, amigos, vamos dejando por aquí el video del día de hoy, esperando como siempre que te haya gustado. Si es así, ya sabes, marca un buen like, suscríbete al canal, dale un comentario también. Comparte este video con todo el mundo, por cierto, para que la gente pues se vaya enterando de todo lo que tenemos, ¿ok? Entonces, chicos, nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Madre mía, lo que se viene es jugoso, chicos. Hasta la próxima, chao.